Como ustedes se dieron cuenta, esta presentación, esta ponencia, viene acompañada de forma estratégica con la anterior presentación del doctor Benítez. Así que voy a hacer una introducción un poco como para contextualizar. Seguramente vamos a repetir algunos elementos que me parecen fundamentales, que los tengamos muy presentes y después sí vamos a entrar en materia. Para hablar de responsabilidad tenemos siempre que entender y tener muy presente lo que son los cánones que hoy son la base fundamental sobre la cual ha ido el desarrollo jurisprudencial y el desarrollo legal en Colombia de lo que es la responsabilidad y por supuesto de lo que son los derechos de daños. El primero de ellos es un principio general del derecho que viene inclusive del derecho romano, que establece que todo daño que se cause por culpa debe ser reparado. O sea, todo daño que se le cause a una persona, a un tercero, y que en ese daño medie una actuación culposa, pues debe haberse lugar a una reparación. Ahora bien, tenemos el Código Civil, que ustedes conocen que el Código Civil es nuestro referente normativo más antiguo de este tipo, ¿cierto? Es el código más antiguo que tenemos y es fuente para el desarrollo de la gran mayoría de compendios normativos tipo código en Colombia. Y el código, pues sustantivo de trabajo no es la excepción. En su artículo 2341 del Código Civil me dice que el que ha cometido un delito o culpa y que ha inferido daño a otro debe ser obligado a la indemnización. ¿Esto qué nos permite inferir? Nos permite inferir que cuando exista ese actuar culposo, pero además de eso haya un interés o una intención de causar daño en cualquiera de los dos escenarios, estamos obligados a reparar. Siguiente. Esto ha sido la base para lo que actualmente se conoce como la teoría clásica de la responsabilidad, que establece los mismos tres elementos que ya el doctor Benito les explicó. No voy a entrar al detalle. Tenemos un daño, que ese daño sea previsible. Tenemos un hecho que sea ilícito, que además de eso, pues sea culposo, que medie pues la negligencia, el poco cuidado, la imprudencia o en general cualquier tipo de comportamiento que se separe del deber de cuidado mínimo que debo tener para con mis actuares, para con mi vida en el diario vivir, ¿verdad? Y que haya una relación de causalidad. Recuerden que también existen unos eximentes que desde la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, tenemos para ejercer dentro del derecho, el derecho de defensa que tiene toda persona que se le reclama una responsabilidad. Siguiente. Ahora bien, para entrar ya en materia en lo que es responsabilidad por culpa patronal, lo primero que tenemos que tener presente es que en todo escenario laboral siempre van a existir riesgos. No existe ninguna actividad laboral que sea libre de riesgos. No hay ningún escenario laboral, por inocuo que parezca, que esté absolutamente desprovisto de riesgos. Y como existen unos riesgos y ese riesgo se crea a partir del desarrollo de un proceso productivo, pues aquel que es dueño del proceso productivo, aquel que es dueño de los medios de producción, que es quien crea el riesgo, debe también hacerse acreedor de la responsabilidad cuando esos riesgos se materialicen. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿quién es el responsable de reparar el daño sufrido por el trabajador y por su familia como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Como ya el doctor Benítez lo explicó, pues tenemos una responsabilidad objetiva que está inmersa dentro de nuestro sistema general de seguridad social integral, específicamente en el sistema general de riesgos laborales, y que establece una forma tarifada, una reparación tarifada para unas circunstancias muy particulares que establece el sistema. Y además de eso, pues tenemos esa derivación del riesgo del empleador, que es finalmente quien tiene esta responsabilidad en un tercero conforme lo establece el sistema de seguridad social. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe ese actuar culposo, cuando ese componente subjetivo, ¿cierto? Ese actuar culposo está inmerso dentro de sucesos o estos hechos de estas circunstancias fácticas? Pues hay lugar a que el empleador ya no pueda derivar ese riesgo en su ARL, sino que tenga que hacer una reparación de forma directa. Siguiente. Entonces, aquí, lo primero, debemos recordar que cuando estamos ante la responsabilidad objetiva del Sistema General de Riesgos Laborales, ya no importa, siguiente y siguiente, ya no importa si el daño es previsible o no, ya no importa si existe o no ese elemento subjetivo, ya no importa si hay culpa. Aquí lo importante, siguiente,
es que exista un accidente de trabajo y una enfermedad laboral. Desde que exista accidente de trabajo y enfermedad laboral, se activa inmediatamente la reparación en cabeza de los riesgos laborales, que es una derivación de la responsabilidad que hace el empleador en un asegurador, ¿cierto? Para que sea él quien entre a cubrir, ¿cierto? Con las prestaciones económicas y asistenciales del sistema, pues esa reparación del daño. Ahora bien, cuando pensamos que es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, es importante recordar que la definición normativa legal del accidente de trabajo y de la enfermedad laboral es quien al final va a determinar si estamos o no ante una enfermedad laboral o ante un accidente de trabajo. ¿Por qué lo quiero dejar muy puntual? Porque resulta que cuando estamos ante unas circunstancias de duda para establecer o no la responsabilidad, nosotros intentamos colocarle la lógica al establecimiento del origen, si es de origen laboral o no, y resulta que aquí no funciona tanto la lógica, aquí funciona lo que está en la norma. Si yo quiero saber si es un accidente de trabajo, debo ir a la 1562 y lo que me dice la 1562 es que hay tres elementos y los debo cumplir los tres. Si falta uno, no hay un accidente de trabajo. Es un suceso repentino, que es con causa o con ocasión, significa que hay una relación directa o indirecta con el trabajo del trabajador y que al final hay un daño. Que ese daño puede ser una lesión orgánica, puede ser una lesión anatómica, puede ser funcional o inclusive puede ser de tipo físico o de tipo mental. ¿De acuerdo? Entonces, para que haya un accidente de trabajo se deben cumplir las tres condiciones. ¿Por qué traigo a colación esta definición de accidente de trabajo? Porque en muchas ocasiones nosotros y en muchas empresas en donde hemos estado acompañando estos temas, sobre todo en investigaciones de accidente de trabajo, lo que nos dicen es, doctor, es un accidente de trabajo porque estaba dentro del horario laboral. Pero usted que la definición no me abre horario laboral. No me dice, si no está en el horario laboral, no es un accidente de trabajo. Lo que me dice es tres elementos: suceso repentino, causa ocasión y que genere daño. Entonces, ¿el horario laboral tiene algo que ver con la definición de accidente y con el establecimiento del origen al momento de tener un accidente laboral? No, es la norma, lo que me diga la definición legal. ¿De acuerdo? Ahora bien, es que fue en las instalaciones de la empresa y como fue en las instalaciones de la empresa, entonces es un accidente de trabajo. No necesariamente, ¿verdad? Pensemos que tenemos un repartidor de pizzas que está trabajando entregando las pizzas y tiene un accidente de tránsito. Es un accidente de trabajo, a pesar de que no está dentro de las instalaciones de la empresa. O pensemos lo contrario. Tenemos un trabajador que está haciendo actividades al interior de la empresa en su horario laboral, pero que no tiene nada que ver con su trabajo. Pensemos en un trabajador que utiliza las herramientas que le entrega su empleador para desarrollar una actividad y lo hace para su beneficio propio. Entonces está elaborando algo para su casa, está haciendo, por ejemplo, en las oficinas, estoy elaborando el trabajo para mi universidad o estoy elaborando el trabajo para mi hijo. Estoy realizando una actividad diferente a mi trabajo. Independiente que esté dentro de las instalaciones de la empresa y esté en el horario laboral, no es un accidente de trabajo porque no tiene una relación ni directa ni indirecta con el trabajo. ¿Esto es claro? Además de eso, la ley 1562 establece algunas excepciones y dice, a pesar de que no se cumple con la definición, también se entenderá como accidente de trabajo y trae unos supuestos, ¿cierto? Cuando está en la función sindical, cuando son actividades recreativas, deportivas o culturales por cuenta del empleador, cuando el transporte entre la empresa y la casa, ¿cierto? Que es el accidente en itinere, lo provea el transporte del empleador y bueno, me trae otras. En esos casos no se cumple la definición legal porque no están los tres elementos. Sin embargo, la misma ley dice también será accidente de trabajo cuando se presenten estas circunstancias y por lo tanto ahí habrá accidente de trabajo. En el caso de la enfermedad laboral, entonces la definición es un poco más sencilla, pero en la práctica establecer el origen de la enfermedad laboral termina siendo un poco más complejo. Lo que me dice la definición es, la enfermedad laboral es aquella contraída por la exposición de factores de riesgo tanto del trabajo como del lugar en donde el trabajador desarrolla sus funciones y que al final pues tiene una relación de causalidad, un nexo de causalidad con el diagnóstico. Entonces, para poder hablar de enfermedad laboral, lo primero que debo tener es un diagnóstico confirmado. Tengo un paciente, para el ejemplo, con asma. Entonces, hay un médico que dice, después de evaluar el paciente, después de haberle hecho toda una investigación diagnóstica, yo confirmo que el paciente tiene asma. Hasta ahí sabemos si es de origen laboral o no. Tenemos un paciente con asma. Ahora bien, lo que debo hacer es revisar cuáles son los factores de riesgo laboral que están asociados con esa enfermedad. Y para efectos de facilitarnos la vida, la normatividad trae una tabla de enfermedades laborales que le dice, mire, a esta enfermedad laboral está asociada con estos factores de riesgo.
pero además la norma es redundante, entonces le cambia la tabla y le dice, venga, si no la quiere buscar por el diagnóstico y mire los factores de riesgo, entonces mírela desde los factores de riesgo y mire conforme al factor de riesgo si está asociado con ese diagnóstico. Entonces yo voy a la tabla o utilizo los servicios de medicina laboral de mi empresa y digo, quiero saber si existe o no una relación de causalidad con los factores de riesgo que está expuesto mi trabajador. Ahora bien, no solamente decir el factor de riesgo existe, sino si el factor de riesgo es suficiente para causar la enfermedad. Resulta que el trabajador sí tiene una exposición, pero tiene una exposición de 5 días. Habría que entrar a revisar si esa exposición, la severidad de la exposición es suficiente para poder establecer que hay un origen laboral o no. Entonces, al final, la enfermedad laboral es aquella contraída por la exposición del trabajador a unos factores de riesgo y, obviamente, esa relación de causalidad. Siguiente. ¿Por qué es importante estas dos definiciones? Porque cuando hablamos de culpa patronal y para poder establecer responsabilidad, el primer requisito sine qua non es que haya una enfermedad laboral y un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque para poder indilgar responsabilidad necesito pues que exista daño. Recuerden que es uno de los elementos pues sustanciales de la responsabilidad clásica, de la teoría clásica de la responsabilidad, los tres elementos. Entonces debe haber un daño. Cuando estamos hablando de culpa patronal, ese daño es un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y debe cumplir la norma, debe cumplir la definición legal de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Si no hay accidente de trabajo o enfermedad laboral, no hay lugar a culpa patronal porque no hay daño. ¿De acuerdo? He visto en algunas ocasiones que hay demandas, por ejemplo, por un incidente. Es que las circunstancias le generaron al señor un temor muy grande. Y entonces hay lugar a una reparación. Bueno, si se logra estructurar un daño de tipo psicológico, de tipo mental, como consecuencia de ese incidente, sí. Si no, no. Si no existe un accidente de trabajo, si no existe una enfermedad laboral, no hay lugar a una reparación por culpa patronal. ¿De acuerdo? Ahora bien, les hago esta pregunta. ¿Los homicidios en las empresas son accidentes de trabajo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quién levanta la mano? Pero sin timidez, con seguridad. ¿Quiénes dicen que no? La respuesta correcta es eso, depende. ¿De qué depende? De la actividad. Pero acabo de decir que depende del cumplimiento de la norma. Si cumple la definición de accidente de trabajo, será un accidente de trabajo. Si el homicidio es un suceso repentino, si es por causa o con ocasión del trabajo y obviamente ya generó un daño que es la muerte del trabajador, pues será un accidente de trabajo. Si no, no. Piensen que en una noche hay dos vigilantes en la empresa, escuchan un ruido, ¿cierto? Y le dicen uno al otro, venga, usted vaya por la derecha, yo voy por la izquierda y vamos a mirar qué hay. Y se van los dos armados y en medio de la oscuridad uno le dispara al otro. ¿Hay un accidente de trabajo? Sí, porque es un suceso repentino, porque tiene relación con su trabajo y además de eso, pues le causa la muerte, que es el daño. Hay un accidente de trabajo. Pero pensemos que no, pensemos que yo debo una plata y mi acreedor va y me busca a la empresa, le dice, venga, usted me va a pagar sí o sí. Y entramos en una riña y producto de la riña me, me asesina. ¿Hay un accidente de trabajo? No. Entonces, al final, esta diapositiva es para recordarles que cada vez que piensen en accidentes de trabajo y cada vez que piensen en enfermedades laborales, la clave es cumple o no la definición de accidente de trabajo. No piensen en el horario, no piensen en el sitio, no piensen, inclusive puede existir un accidente de trabajo un país por fuera, desde que yo esté realizando funciones laborales, pues será un accidente de trabajo, pero doctor, es que está en otro país. Sí, pero estoy haciendo mi trabajo. Sí. ¿Hay una relación con mi trabajo? Sí. ¿Directa o indirecta? ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora bien, ya específicamente para hablar de culpa patronal, la culpa patronal en lo que es culpa patronal propiamente dicha, tiene fundamento en este artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, que ya el doctor Benítez lo explicó. No voy a entrar pues como a establecer detalladamente su contenido, pero al final es la fuente normativa. No quiere esto decir que sea exclusivamente para trabajadores entre particulares, sino también en trabajadores del sector público. Por supuesto, existe también un lugar a una reparación, eh, a una responsabilidad
basados en el artículo 90 de la Constitución. Entonces, ¿qué me dice este artículo 16? Que es en el que me voy a enfocar porque la charla me la pidieron con base en esta culpa patronal. Me dice que cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, estará obligado el empleador a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Siguiente. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta esta culpa? Se fundamenta en lo que les expliqué al comienzo de mi charla, diciéndole, cuando yo decido crear un proceso productivo y a ese proceso productivo decido vincular trabajadores, tenga o no ánimo de lucro, porque ahí había una discusión en algún momento, y es que el riesgo estaba asociado a un beneficio económico del empleador. Entonces decíamos, venga, y cuando el empleador no se beneficia económicamente, entonces no hay un accidente de trabajo, no hay culpa patronal. La respuesta es sí, porque independiente que haya un ánimo de lucro o no en el empleador, lo que es cierto es que el empleador crea un proceso productivo y ese proceso productivo tiene riesgos y al crear los riesgos, pues se debe hacer acreedor a dos cosas. Uno, a la obligación de garantizar la prevención de la probabilidad de que esos riesgos se materialicen en un siniestro. Y dos, que cuando se materialicen, pues usted tendrá que entrar a responder a través de una aseguradora si usted ha actuado de forma diligente, cuidadosa, prudente, conforme a las definiciones del accidente de trabajo y enfermedad laboral, y cuando usted ha actuado de forma imprudente, negligente, bueno, usted no ha cumplido con esos preceptos y estas obligaciones que incluyen nuestra normatividad, pues usted tendrá que entrar a reparar plena y ordinaria de perjuicios. Entonces, al crear ese riesgo que atenta contra la salud del trabajador, que lo pone en riesgo de materializarse cualquier tipo de daño a su salud, existe una obligación legal de proteger y asegurar su integridad física y psicológica. En el caso del Código Sustantivo de Trabajo, esto es taxativo. El artículo 56, 57, no recuerdo muy bien, establece cuáles son las obligaciones del empleador respecto a todo contrato de trabajo. Y me dice, yo debo proteger y garantizar la seguridad del trabajador. Son dos obligaciones que a pesar de que no estén dentro del contrato de trabajo, como existe una norma que establece, pues son obligaciones en cabeza del empleador. Y esta culpa del empleador responde a una valoración subjetiva que al final es lo que hace el juez, porque recuerden que esto se discute en sede judicial y esa discusión termina siendo pues subjetiva. El juez lo que va a poner es una balanza y va a establecer si ese comportamiento fue adecuado o no y conforme a esto si hay lugar a responsabilidad o no. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Va a hacer una valoración subjetiva sobre el comportamiento del empleador frente al riesgo. ¿Cierto? Dependiendo cómo usted haya asumido esa responsabilidad frente al riesgo y haya aplicado todas las normatividades, haya aplicado todo lo que estaba en su alcance para disminuir el riesgo, pues habrá lugar o no a indemnización. Siguiente. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿La responsabilidad por culpa patronal es de tipo contractual o extracontractual? ¿Contractual? ¿Seguros? ¿Es mixta? ¿Es de las dos? Pero si hay una vinculación laboral, si hay un contrato de trabajo, ¿podríamos decir que es contractual? Bueno, vamos a mirar. Dale clic, por favor. Entonces, lo primero es que la naturaleza de la responsabilidad termina siendo de tipo contractual, ¿cierto? Esta responsabilidad contractual parte de lo que ya les manifesté y es el incumplimiento de las obligaciones normativas y por supuesto que si están dentro del contrato de trabajo, pues obviamente de las obligaciones que se pacten dentro del contrato de trabajo en cabeza del empleador, ¿sí? Y esas dos principales, la de protección y la de seguridad, que establece el Código Sustantivo de Trabajo. En este caso, ante la naturaleza contractual de la culpa patronal, tenemos que la carga de la prueba se basa en el modelo de culpa presunta. ¿Esto qué significa? Al trabajador le compete entrar a demostrar que usted no cumplió con sus deberes, no cumplió con sus obligaciones, porque recuerden que la responsabilidad contractual es la que se deriva del incumplimiento de las obligaciones del contrato. O sea, la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual es que dentro de la responsabilidad contractual, el daño obedece al incumplimiento de las obligaciones que están dentro del marco contractual, ¿verdad? Como el contrato, digamos que ahorita me adelanto una diapositiva siguiente, como las normas de derecho del trabajo son de orden público, significa esto que más allá de lo que se pacta en el contrato, es más importante o tiene prevalencia lo que establece la normatividad le dice en el Código Sustantivo de Trabajo que usted tiene unas obligaciones de protección y de seguridad. Y esas obligaciones, si usted las incumple, pues obviamente tienen lugar
y por el producto de ese incumplimiento hay un daño, pues tendrá lugar a indemnización. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es decirle, señor juez, tengo mi daño, pruebo aquí mi daño, lo hago a través de todos los mecanismos probatorios que tengo un incumplimiento de las obligaciones del empleador y hay un nexo de causalidad entre ese incumplimiento y mi daño, mi accidente de trabajo, mi enfermedad laboral. Eso inmediatamente activa un cambio en la carga de la prueba. Debe entonces, en ese momento, probado esos supuestos fácticos, tiene que el empleador entrar a demostrar que actuó de forma diligente, que actuó de forma correcta, que hizo todo lo posible y lo que estaba a su alcance y desvirtuar lo que el trabajador le está planteando. Ahora bien, a pesar de que la naturaleza de la responsabilidad por culpa patronal es de tipo contractual, la norma del artículo 216 me establece que la indemnización debe ser plena y ordinaria de perjuicios. Pero resulta que la indemnización en responsabilidad de tipo contractual no me establece un mecanismo de indemnización perdón, me establece que el mecanismo prioritario, el primero que debo tomar, es el que acuerde el contrato. Si en el contrato yo he establecido un mecanismo de indemnización, de reparación de daños, entonces yo digo, vamos a pactar una cláusula penal, vamos a pactar una cláusula de incumplimiento en el contrato, entonces esa cláusula entra a pagar pues las consecuencias negativas del incumplimiento del contrato. La norma del 216, siguiente, me dice, acá no importa si está pactada o no en el contrato una cláusula penal o los mecanismos para entrar a indemnizar o reparar los daños causados por el incumplimiento en las obligaciones, sino que aplicará la indemnización ordinaria y plena de perjuicios. O sea, aquí, a pesar de que se haya pactado en el contrato de trabajo unas cláusulas penales o unas cláusulas de incumplimiento, que inclusive se establezca los mecanismos por los cuales vamos a llegar a esa indemnización, la norma le dice, no señor, aquí aplica la indemnización plena de perjuicios y no hay discusión. ¿De acuerdo? Creo que el doctor Benítez ya lo dejó muy claro. Siguiente. Ahora bien, recuerden las obligaciones del empleador. Les mencioné ya hace un rato que las normas que regulan las relaciones laborales son de orden público. ¿Esto qué significa? Que hay una restricción de la autonomía de las personas al momento de contratar y por lo tanto existe una preponderancia de las normas por encima de esa voluntad. Siguiente. Ahora bien, tanto el decreto 295 de 1994, que fue quien creó en primera instancia el Sistema General de Seguridad Social Integral, perdón, el Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales como lo conocemos hoy en día y posteriormente con la reforma que le hizo la 1562, estas son obligaciones del empleador respecto al sistema. Entonces me dice que debo afiliar y pagar la cotización, debo procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, debo programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, debo notificar a la ARL los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y debo cumplir con todas las normas contenidas dentro del sistema, dentro de lo que es relativo con la seguridad y salud en el trabajo. Siguiente. Ahora bien, cuando uno va y mira el decreto único reglamentario del sector salud y me establece pues, lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, lo que está obligado el empleador dentro de las obligaciones contractuales, por decirlo de alguna manera, es identificar peligros, hacer una evaluación y valoración de riesgos, con base en eso activar unas medidas de prevención, tanto actividades de promoción de la salud como de prevención primaria, secundaria y terciaria. Debo hacer investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debo aplicar planes de mejoramiento, debo llevar indicadores, debo hacer auditorías, debo básicamente implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, al final todo esto para decirles que, siguiente, la fuente de la responsabilidad, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, está establecido a partir de ese incumplimiento normativo. La Corte Suprema ha dicho, mire, usted tiene unas obligaciones, esas obligaciones están en la normatividad, como son normas de orden público, no importa si se pactan cosas diferentes en el contrato, usted debe cumplir las normas de orden público que son las que establecen las relaciones laborales. En ese sentido, usted debe garantizar la seguridad y la protección de sus trabajadores y adicional a eso el cumplimiento de todas las demás actividades inmersas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y me voy a tomar la libertad de leerles textualmente lo que la Corte Suprema de Justicia ha establecido respecto de esto. La fuente de la responsabilidad es el incumplimiento de los deberes de protección, cuidado, prevención y vigilancia que está en cabeza del empleador. Ese empleador debe identificar, conocer, evaluar y controlar los peligros potenciales a los cuales están expuestos sus trabajadores, de acuerdo con los deberes genéricos, específicos o también los excepcionales
que le asisten teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la actividad económica del empleador, a las tareas propias y a los centros de trabajo que tiene el empleador, así como aquellos expresados de los cuales den cuenta sus estadísticas de siniestralidad. Como usted lleva unos indicadores, son obligatorios, usted debe tomar como referencia esos indicadores, ese sistema de información, para poder establecer mecanismos de protección, mecanismos de control del riesgo como consecuencia de su propia estadística, con el fin de determinar y establecer las respectivas medidas de control en el medio, en la fuente o en la persona, ¿verdad? Entonces, mire que al final las obligaciones que determinan si existe o no una culpa patronal son toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, y por eso la seguridad y salud en el trabajo al interior de las empresas termina siendo muy, muy importante. Siguiente. Ya les hablé un poco de la carga de la prueba, sin embargo, en esta línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una postura igualitaria en todas estas sentencias, diciendo que el demandante está en la obligación de acreditar la existencia de una acción, omisión o de un control ejecutado de manera incorrecta, un incumplimiento de esas obligaciones que ya les he manifestado, y la culpa patronal en la omisión de ese cumplimiento inmediatamente invierte la carga de la prueba. O sea, el trabajador debe decir, mire, como estamos ante una responsabilidad contractual, lo primero es que yo cumplí. Lo segundo es que el señor incumplió. Y lo tercero es que producto de ese incumplimiento, yo tengo este accidente de trabajo, esta enfermedad laboral y existe una relación de causalidad. Con eso inmediatamente se activa una inversión de la carga de la prueba y será el empleador el que tiene que entrar a demostrar que no es así, que él sí cumplió, que fue diligente, que fue cuidadoso, que hizo todo lo que estaba a su alcance para garantizar que ese trabajador no sufriera ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral. Siguiente. Entonces, al final, cuando estamos hablando de culpa patronal, estamos hablando de una responsabilidad subjetiva, como ya lo explicó el doctor Benítez. Entonces, tenemos un daño, ese daño es un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, ese daño debe ser previsible, porque si es un daño imprevisible, pues el empleador no tenía cómo actuar en un riesgo que no podía prever, ¿verdad? Además de eso, en ese componente asociado a la voluntad del empleador debe existir un hecho ilícito, debe haber un hecho que se aparta del deber o del comportamiento correcto y adecuado conforme a la normatividad, que debe ser negligente, poco cuidadoso, imprudente y que al final exista una relación de causalidad. Y ahí en esta relación de causalidad, pues tenemos varios escenarios en donde comienza a surtir un proceso de atenuación o de eximentes de responsabilidad. Lo primero, si hay una multicausalidad, la gran mayoría de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales son multicausales. No lo genera una sola causa. Muchas veces comparten causas tanto de origen laboral como de origen extralaboral. Muchas veces se comparten causas del empleador y del trabajador. Resulta que el trabajador tiene problemas en su casa, está peleando con su esposa, se van a divorciar, está muy triste y llega a trabajar y producto de esa falta de atención, de esa tristeza, no está atento, no cumple con sus obligaciones o con su deber de garantizar su propia seguridad y eso tiene, digamos, como asidero en la génesis del accidente. Pero no solamente es que tenga asociación con el trabajador y con el empleador, sino que también pueden existir otras causas que muchas veces se apartan de la esfera propiamente de la relación laboral. Hay inclusive causas externas, ¿sí o no? En esa multicausalidad, dependiendo de las causas que intervenga y de la capacidad de imputar, ¿cierto?, a una causa a otra, la adecuación, digámoslo así, de la causa, pues establecerá si existe o no lugar a una atenuación o no de la responsabilidad. Cuando se presenta culpa de la víctima, ¿qué creen ustedes que sucede cuando hay una culpa de la víctima? El trabajador dice, hombre, es que yo la verdad fui irresponsable y la verdad no cumplí con mis deberes, no me protegí, no me puse los elementos de protección personal, fui un irresponsable y lo asume dentro del proceso. ¿Habría lugar a que haya un eximente de responsabilidad o a que haya una atenuación? ¿Ustedes qué dicen? Como eximente de responsabilidad no existiría, a no ser de que la intención del empleador sea causarse daño. Y es por una simple razón, y es que no se cumple la definición de accidente de trabajo. Piensen que yo me quiero suicidar,
tengo problemas con mi esposa, Dios no lo quiera, y diga, hombre, no, definitivamente esta vida no es para mí y yo quiero ya acabar con ella. Y aprovecho que trabajo en alturas en mi empresa, voy y me subo allá al puente donde estoy trabajando y decido lanzarme. ¿Es un accidente de trabajo? No, porque no es un suceso repentino. Y como no es un suceso repentino porque yo lo planeé, yo tomé la decisión, así sea una decisión que tomé en cuestión de segundos, yo tomé una decisión, no es repentino, ¿verdad? Y como no es repentino, no es un accidente de trabajo y como no es un accidente de trabajo, no hay daño para hacer, obviamente, una reparación en sede de culpa patronal. ¿Eso es claro? Ahora bien, saquemos el caso de la intención de causarme daño. Yo no me quiero causar daño, pero soy irresponsable. Y obviamente tengo ahí una culpa, tanto grave como leve, que puede ser tasada, digámoslo así, dentro del proceso. Ahí sí puede existir algún grado de atenuación en el momento de reparar, ¿cierto? Cuando existe una, digamos, un comportamiento negligente por parte del trabajador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dice que no puede existir eximiente de responsabilidad en este tema. Y además le dice al empleador que él tiene una facultad y es la de la subordinación y que la debe usar para garantizar que el trabajador cumpla con sus deberes. Está en cabeza del empleador hacer uso de ese elemento de la relación laboral, que es la subordinación, y decirle, venga, se pone el casco. No es que si usted quiere, se pone el casco. Y si no, pues le inicio un proceso disciplinario o le inicio todo lo que esté consagrado en nuestra normatividad, dentro de nuestro acuerdo de voluntades para lograr que usted cumpla. Entonces, al final, uno pudiera decir que si hay una atenuación, pero esa atenuación hoy no está, digamos, como tan claramente aceptada por los jueces. Hoy los jueces le dicen al empleador, venga, es que usted tiene la capacidad de obligar a su trabajador de que cumpla los deberes. Usted debe supervisar, debe monitorizar, debe estar muy pendiente que su empleador, así sea un gran irresponsable, pues no sea irresponsable en su relación de trabajo. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? Y creo que es el mensaje que quiero que ustedes se queden de esta presentación. ¿Qué es lo más importante al momento de establecer responsabilidad en culpa patronal? Siguiente. Es esa obligación o ese conjunto de obligaciones que tiene el empleador de cumplir con todas las normas de prevención de riesgos, todas las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Si yo cumplo con toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo y logro demostrarlo, no habrá lugar a una reparación porque no habrá un incumplimiento de obligaciones dentro de una relación contractual y por lo tanto se desnaturaliza la reparación. Siguiente. Ahora bien, para los empleadores, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que este problema no sea un problema en el día a día de los empleadores? Porque entiende uno, y conforme lo explicó muy claramente el doctor Benítez, que estas circunstancias pueden ser muy costosas, porque como no me puedo subrogar, no me puedo descontar, perdón, no me puedo descontar lo que pagó ya mi ARL, entonces pues yo tengo que ir completico a indemnizar a ese trabajador. Y si tengo un trabajador como la pregunta que hacían de 20 años, que tiene toda una vida por delante, tiene una expectativa de trabajo, tiene toda una capacidad de trabajo por desarrollar, pero además de eso, hoy los muchachos comienzan muy temprano. Entonces tiene su esposa, sus hijos. Entonces el señor tiene 20 años, pero además tiene tres hijos, todos chiquitos, bueno, etcétera. Pues esa indemnización termina siendo muy costosa y es un riesgo muy alto para la viabilidad financiera de las entidades. Y es muy importante para el desarrollo social y para el desarrollo económico de la región, es mucho más una región como la nuestra, que a los empresarios les vaya bien. Porque si a los empresarios les va bien, habrá trabajo, habrá desarrollo social, habrá desarrollo económico. Entonces, necesitamos que a los empleadores les vaya muy bien y que estos riesgos no se materialicen y que, por supuesto, como consecuencia lógica de lo que les estoy planteando, pues los trabajadores no sufran accidentes de trabajo o enfermedad laboral por responsabilidad o por un elemento culposo de parte del empleador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, hay que fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo la de seguridad industrial al interior de las compañías. Hay que implementar todos los mecanismos, todos los sistemas de prevención y gestión del riesgo. Hay que implementar prácticas seguras, hay que mejorar los factores humanos. Muchas veces la falta de motivación, la falta de buenas condiciones de trabajo también tienen mucho que ver con esos incumplimientos y el compromiso del trabajador y su familia, cómo lograr que el trabajador y su familia se vinculen en esta obligación. Una de las cosas más difíciles que se trabaja en temas de seguridad y salud en el trabajo, y creo que todas las personas que trabajan aquí en temas de seguridad y salud en el trabajo me van a decir, sí, doctor, eso es cierto, y es lograr que el trabajador sea dueño de su propia salud. Entonces usted le dice al trabajador, venga, venga, le cuento, es que si no utiliza el casco, usted puede terminar con una lesión seria.
una lesión grave. Uno creería que lo lógico es que el trabajador diga, oiga, sí, no, me voy a poner el casco. Porque al final, si se materializa ese riesgo, pues el primer afectado voy a ser yo. El empleador, por supuesto, va a tener su afectación, pero el primero voy a ser yo. Mis hijos, mi esposa, mi familia en general, ¿verdad? Entonces yo debería decir, hombre, no, sí, doctora, tiene toda la razón, venga, me pongo el casco. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el empleado dice, ay, pero venga, es que eso me incomoda para trabajar. Eso me disminuye la productividad, eso me genera calor, eso me genera piquiña, eso me genera 10.000 problemas. Esa resistencia de los trabajadores tenemos que trabajarla al interior de las empresas para poder garantizar que el trabajador se comprometa no con la empresa, con su propia salud, que la familia del trabajador se comprometa con la salud de su familiar trabajador. Porque al final, si ese trabajador termina sufriendo un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, y esa enfermedad de trabajo o accidente de trabajo es serio, pues va a haber unas afectaciones más allá de lo económico. Siguiente. Entonces, en resumen, hay que trabajar por cambiar cultura, una cultura de seguridad. Lo primero que debemos hacer es diagnosticar la cultura de seguridad al interior de nuestras empresas y dependiendo en el nivel donde estemos, pues tenemos que ir avanzando en esa culturización empresarial. Si tengo patológica, reactiva, calculadora, en lo posible llegar a tener una cultura de seguridad, en seguridad y salud en el trabajo, una cultura de seguridad creadora. Siguiente. Todos los sistemas de gestión y prevención de riesgos, bienvenidos. Muchas veces en algunas empresas yo observo que se quedan cortos en esto. Entonces me dicen, doctor, yo hago una evaluación adecuada a mis peligros y mis riesgos. Entonces yo tengo mi mapa de riesgos. Y yo les digo, venga, pero es que esa herramienta es una herramienta subjetiva. ¿Por qué no le aumentamos unas estrategias objetivas? ¿Por qué no algo un poco más cuantitativo para que usted tenga más claro la magnitud de ese riesgo? Porque es que en una calificación de puntos, ¿cierto? Pues le va a permitir a usted hacer una priorización, pero al final no le va a permitir caracterizar adecuadamente el riesgo, hacer un establecimiento de la magnitud y al final le va a costar mucho más trabajo intervenirlo. Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Más allá de cumplir la norma en lo que debe ser la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos, yo debo implementar todos los sistemas que me permitan hacer gestión del riesgo. Porque si logro que esos riesgos estén controlados, no habrá culpa patronal, mis trabajadores no se enfermarán, no tendrán lesiones, no habrá fuero por razones de salud y por lo tanto, todos felices. La productividad ok, todo funcionando muy bien. Siguiente. Ahora bien, recuerden que es obligatorio implementar sistemas de vigilancia epidemiológica para todo esto, no solamente para los siniestros. Yo veo que las empresas son muy hábiles en tener sistemas de vigilancia epidemiológica para síntomas, diagnósticos, para enfermedades, para accidentes de trabajo. Pero el sistema de vigilancia epidemiológica también debe medir y debe hacerle seguimiento a los riesgos. Por eso los sistemas de vigilancia epidemiológica hoy que mandan la parada en su impacto al final son los de tipo proactivo, aquellos que se anticipan al siniestro, aquellos que se anticipan a priorizar el seguimiento a riesgos más que el seguimiento de siniestros. Siguiente. Y el mejoramiento de los factores humanos, les decía que eso es muy importante, eh, que los trabajadores se sientan cómodos, se sientan felices, se sientan motivados, se sientan incentivados en las empresas. Afortunadamente, desde nuestro trabajo, hemos podido evidenciar con las empresas con las que trabajamos que el empleador se preocupa por eso, se preocupa porque hayan trabajadores bien vinculados, que tengan la normatividad, pero que adicional a eso haya un clima laboral chévere, que las empresas, los trabajadores al final se sientan parte de un todo, que se sientan parte de una empresa y que a través de sentirse parte de esa empresa, obviamente se comprometan con todo lo de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que mejorar las condiciones de vinculación y de trabajo, la aptitud y la actitud en el trabajo de los trabajadores. Yo siempre critico a mis colegas del sector salud porque los comparo siempre con los del sector de hidrocarburos. Yo tengo un hermano que es ingeniero de petróleo, inclusive mi cuñado, el hermano de Tatiana, también es un ingeniero de petróleos, y yo veo en las personas que están en ese mundo de petróleo que pasa algo muy curioso cuando van de trabajo. Postean en sus redes sociales y dicen, gracias a Dios, voy para Pozo, vamos con todas las ganas, vamos a trabajar esta semana por sacar adelante la meta. Bueno, van con una actitud. Cuando yo me encuentro un colega del área de la salud, me dice, "Ay, hermano, mañana tengo turno. Qué pereza, hermano, no, 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 no. Pero además estoy de posturno, entonces estoy trasnochado, estoy llevado, ¿verdad? Eso es muy importante para poder garantizar que haya
una disminución del riesgo en temas de seguridad y salud en el trabajo. La estandarización de procesos. Entre más estandarizados estén los procesos, menor probabilidad de que se presenten siniestros. La evaluación, seguimiento y retroalimentación, el manejo adecuado de la fatiga y el estrés. Aquí es muy importante, sobre todo cuando tenemos esas actividades que generan no solamente carga física, sino también carga mental, carga emocional en los trabajadores y evitar la mecanización del trabajo. Todo trabajo que se hace mecánico pierde la capacidad de concentración, pierde la capacidad de poner todos los cinco sentidos en el trabajo y por lo tanto, pues se presenta lo que se presenta cuando se mecaniza cualquier cosa. Siguiente. Les agradezco inmensamente, espero que les haya gustado y que haya sido de su provecho. Muchas gracias.